La ambición hoy ya no es el globalismo liberal, sino simplemente el viejo y conocido globalismo imperial. Sigue siendo globalista. Así que aquí es donde surge la tensión con su electorado, MAGA, Make America Great Again, un electorado de América primero, los restringidores dentro de Washington, D.C. Así que vacila internamente, pero la vacilación ya no es sobre el globalismo liberal. Eso se acabó, pero el globalismo imperial permanece. ¿Qué forma tomará? ¿Adoptará la forma del equilibrio offshore, como han defendido Mearsheimer y Walt durante muchos años? ¿O tomará la forma de la agenda neoconservadora? Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Richard Sakwa, profesor emérito de la Universidad de Kent. El profesor Sakwa estudia, entre otros temas, los desarrollos políticos en Rusia, la política internacional y la multipolaridad. Es autor del libro muy esclarecedor, La paz perdida, cómo Occidente no logró evitar una Segunda Guerra Fría. Esto es lo que queremos discutir hoy. Así que Richard, bienvenido. Bien. Richard, eres una de las personas que desde hace mucho tiempo viene diciendo que desperdiciamos una oportunidad maravillosa para la paz en los años 90 y que se cometieron muchísimos errores, especialmente en lo que respecta a Rusia. Empecemos en 2023, ya que hoy estamos hablando el 26 de septiembre. ¿Cómo interpretas el cambio de postura más reciente, o digamos el berrinche, del presidente de Estados Unidos respecto a Ucrania? Es como, vale, Ucrania, ve y lucha la guerra, puedes ganar, puedes recuperarlo todo, está bien. Y vamos a seguir vendiéndote armas. Y Europa, tienes que comprar las armas y dárselas. ¿Dónde estamos en esta trayectoria tan larga y muy triste de la guerra de Ucrania? Sí, creo que siempre que se trata de Trump, siempre hay una especie de doble fondo en sus arrebatos, digámoslo así. Hay un nivel superficial, que a menudo es muy inquietante y por supuesto muy circunstancial. Y he argumentado en otros lugares que es como una veleta. Depende de quién haya hablado con él por última vez. En este caso concreto, en las Naciones Unidas, habló con el presidente Volodymyr Zelensky. Y también, si acaba de hablar con Keith Kellogg por un lado, en vez de con Steve Witkoff por el otro, y así sucesivamente. Ese es el primer nivel. Pero también hay un Trump más profundo. En el nivel superficial, parece que por fin se está poniendo duro con Putin, siendo duro con Rusia y de hecho apoyando plenamente la postura de la guerra en Ucrania. La cuestión de fondo, por supuesto, en este caso, como en tantos otros, es que podría ser exactamente lo contrario. La idea aquí es la europeización de esta guerra, que aunque, como sabes, Trump siempre ha dicho que esta es la guerra de Biden, en realidad estaba convirtiéndose mucho en la guerra de Trump. Y él realmente no quería que eso ocurriera por varias razones. Preferiría librar otras guerras, como contra Venezuela o quizás en Palestina. Así que estaba bastante claro que en cierto sentido el nivel más profundo sería, vale, vosotros los europeos queréis mantener esta guerra en marcha. Y esto debe verse en conjunto con su declaración no hace tanto tiempo, en la que dijo que todos los estados de la OTAN, no la Unión Europea, sino los estados de la OTAN, tienen que cortar las importaciones de energía de Rusia e imponer aranceles del 100% a China e India si continúan adquiriendo energía rusa y otros suministros energéticos de petróleo. Así que ese es el Trump profundo. Básicamente es decir, vale, vosotros, europeos, ¿queréis la guerra? Pues os la quedáis. Nosotros pagaremos, quizás. Vosotros compráis nuestras armas y las pagáis. Pero podéis usar nuestras armas, quizá algo de inteligencia, ISR, cosas de vigilancia. Ese es el argumento. Con Trump el primer nivel siempre es totalmente inconsistente. El segundo nivel es, en cierto sentido, este Trump profundo. Y esto se remonta, por cierto, a sus primeros comentarios políticos en los años 80, cuando ya entonces estaba obsesionado con los aranceles y era muy anti-japonés en aquella época,
un aliado. Y por supuesto, luego eso se trasladó a China en su primer mandato. Existen estos argumentos ahí fuera. Un argumento, expuesto principalmente por otro youtuber, Brian Berletic, es que, en general, de lo que podemos estar seguros es de que hay una continuidad en la agenda. Estados Unidos seguirá impulsando una política hegemónica, el control sobre el planeta, más o menos, y de vez en cuando se topan con un muro. Lo que ocurre entonces es que simplemente recargan y vuelven a intentarlo, mientras fingen interés en reavivar sinceramente sus relaciones. Él nos recordó, de forma muy conocida, el gran botón de reinicio que Hillary Clinton pulsó físicamente junto con el señor Lavrov durante su mandato como secretaria de Estado. Y luego está la otra corriente que dice, y por tanto esta corriente sostiene, que lo que estamos viendo es simplemente la última versión de eso. Donald Trump y la administración Trump nunca se tomaron esto en serio. El establishment no está interesado en la paz con Rusia. Lo que estamos viendo es, ya sabes, una recarga y prepararse de nuevo para atacar otro día. Y también una división del trabajo, dejar la guerra en manos de los europeos. La otra corriente dice que no, que el señor Trump en realidad sí es serio, pero quizá no puede cumplir porque se ve atascado de muchas maneras diferentes y simplemente no es capaz de cumplir la promesa de que, bueno, terminaré la guerra en 24 horas. Es seguro que no. Pero hay un interés genuino, aunque el Deep State podría ser tal, además de que los europeos y los ucranianos podrían estar organizados de tal manera que simplemente no sea posible. ¿Dónde ves el problema de que, aparentemente, no estamos saliendo de esta guerra? Creo que para responder a eso, necesitamos mirar el panorama general que creo que Joachim Belich hace y que yo mismo he intentado hacer en mis reflexiones y trabajos recientes sobre el tema. Mi argumento básico hoy sería que, en el contexto más amplio, desde 1945, Estados Unidos ha estado persiguiendo lo que hoy en día llamo globalismo liberal. John Mearsheimer y Walt Nutter sostienen que después de 1989 se llama hegemonía liberal. Y por supuesto, Eikenberry y otros lo llaman el orden internacional liberal, y así sucesivamente. Pero llamémoslo simplemente globalismo liberal. Esto siempre fue, ¿cómo decirlo?, un compromiso reservado pero genuino con el sistema internacional de la Carta, con las Naciones Unidas, con el multilateralismo. Pero el globalismo liberal tenía dos caras. Tenía ese rostro de comunidad que consistía en proporcionar bienes públicos. Estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio, que más tarde se convirtió en ese sistema de comercio abierto, la agenda rooseveltiana. Pero la segunda cara era el imperio, que es a lo que acabas de referirte, hegemonía, dominio y demás. Y eso siempre estuvo presente. El Senado de Estados Unidos, por supuesto, nunca habría ratificado el Tratado de la ONU allá por el 45, igual que no lo hizo en 1919, si realmente iba a restringir la libertad de maniobra de Estados Unidos y, de hecho, su claro dominio como ocurría en 1945. Así que tenemos el globalismo liberal por un lado, compromiso, construcción de alianzas y cosas por el estilo. Y Trump, de nuevo, volvamos a este Trump profundo. No ha surgido de la nada. Por supuesto, su estilo es único, inconformista y de hecho inigualable. Sí, probablemente irrepetible. Pero lo que está haciendo es reflejar otro aspecto de todo esto. Así que la ambición hoy ya no es el globalismo liberal, sino simplemente el viejo y conocido globalismo imperial. Sigue siendo globalista. Aquí es donde surge la tensión con su electorado, MAGA, hacer América grande de nuevo, y el electorado de America First, los restriccionistas dentro de Washington, D.C. Así que vacila internamente, pero la vacilación ya no es. Vale, el globalismo liberal se ha acabado, sino más bien, el globalismo imperial permanece. ¿Qué forma tomará? ¿Adoptará la forma del equilibrio externo, como han defendido Mearsheimer y Walt durante muchos años? ¿O tomará la forma de la agenda neoconservadora?
Puede que hayas visto hoy mismo, por ejemplo, que Robert Kagan, el verdadero maestro del intervencionismo neoconservador estadounidense, ha escrito un artículo en The Atlantic argumentando que esas supuestas, incursiones de drones en Polonia, cazas MiG sobre el Báltico, lejos de la costa estonia, que este es ahora el momento decisivo. La OTAN tiene que luchar y hacerlo de manera efectiva, o de lo contrario, Rusia ganará. Así que tienes a los neoconservadores diciendo esto, y tienes a los partidarios de Trump y el America First. Así que ese es, en cierto sentido, el marco en el que podemos examinar estos acontecimientos recientes. Y creo que es importante hacerlo. De lo contrario, simplemente no tiene sentido. Y por supuesto, muchas cosas en el mundo de hoy no tienen sentido. ¿Por qué necesitamos estas guerras? ¿Por qué necesitamos este militarismo constante y así sucesivamente? Y de hecho, ¿por qué no poner fin, como intentó Trump, a la guerra de Ucrania? Sí, pero esto es lo que estamos intentando entender, ¿verdad? Porque existe esta posibilidad, que es que las personas al mando simplemente son mentirosas, ¿verdad? Simplemente mienten. Quiero decir, en realidad, se alimentan del deseo de dominación y poder, y están más que dispuestas a lograrlo a través de millones de muertes, ¿verdad? Y nos mienten descaradamente cuando dicen que eso no es lo que buscan. La otra posibilidad es que, ya sabes, podríamos estar estructuralmente atrapados en un sistema que no nos permite escapar, al menos con la configuración actual, de la violencia que produce el propio sistema. Y en cierto sentido, el argumento de John Mearsheimer es un poco así, ¿verdad? La tragedia de la política de las grandes potencias. Una vez que estas grandes potencias y superpotencias alcanzan tanto poder, intentan crear tanta seguridad para sí mismas, que necesariamente invaden el espacio de las demás, lo que a su vez genera una reacción. Así es también como él interpreta la situación, la guerra en Ucrania, ¿verdad? No lo aborda desde la perspectiva de lo que se le permitía o no hacer a Rusia. Es más bien, ¿qué haría Rusia de forma obvia? Porque las grandes potencias simplemente actúan así. Y para Estados Unidos, era un enfoque razonable intentar dominar completamente Europa, pero al hacerlo, se desencadena el dilema de seguridad, y al final se destruye la seguridad para todos. En ese punto, ¿de qué lado estás? ¿Cómo ves dónde estamos? ¿Cuál es la situación actual y hacia dónde apunta? ¿Es el sistema o son personajes perversos los que nos llevan a esta masacre? Es ambas cosas. El análisis de John Mearsheimer es brillante, pero es insuficiente, si se me permite serlo bastante audaz para decirlo. Soy bueno en mi trabajo. Y por encima de todo, por cierto, el coraje con el que expone sus ideas, que realmente van en contra de la corriente principal. Creo que esas son intervenciones muy importantes. Pero creo que le falta algo. Sí, es un académico clásico de las relaciones internacionales y se centra en la anarquía global y demás, la tragedia de las grandes potencias en ese contexto. Sin embargo, yo sigo un camino muy diferente, y ese es precisamente el marco conceptual de mi trabajo sobre la paz perdida. Sostengo que tenemos y que establecimos en 1945, y de hecho este año celebramos el 80º aniversario, el establecimiento de las Naciones Unidas. Así que hemos construido este sistema internacional de la Carta, y la propia Carta, como la describe mi colega Biljana Bankovska, es uno de los documentos más gandhianos de la historia de la humanidad. Pero esto llegó al final de la guerra más catastrófica de la historia humana, en 1945. En cualquier caso, tenemos el sistema internacional de la Carta, y es importante. Nadie está sugiriendo que sea un gobierno mundial. Nadie está sugiriendo que tenga todos esos poderes adicionales, pero establece el marco normativo de lo que es legítimo en la política internacional. Y así, dentro de este sistema internacional de la Carta, tuvimos órdenes mundiales en competencia. Así que no se trata solo de cuestiones abstractas de relaciones internacionales. Son agentes muy concretos, por eso digo ambos, y por eso respondí ambos, porque se trata de cuestiones específicas.
Modelos de orden mundial. Antes teníamos el soviético, que colapsó entre 1989 y 1991, pero ahora tenemos esto que llevo describiendo desde hace bastante tiempo. Los rusos lo llaman Occidente colectivo. Yo lo llamo Occidente político. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles de por qué uso ese término, pero básicamente tenemos este sistema de poder atlántico que se estableció durante la Primera Guerra Fría. Fue condenado, como sabes, por Eisenhower en su discurso de despedida. El complejo militar industrial, una enorme máquina. Y esta enorme maquinaria se estableció para combatir una de las mayores amenazas para el llamado Occidente, en la forma de la Unión Soviética, no solo como una potencia geopolítica, sino también como una potencia ideológica. El socialismo revolucionario, el comunismo, llámalo como quieras, que por supuesto tenía enormes implicaciones internas, como J. Edgar Hoover al frente del FBI, habría estado más que dispuesto a contarnos. Así que tenemos este Occidente político, esta bestia que fue creada. Incluso Truman, por cierto, después de dejar el poder, advirtió sobre el poder de la CIA. Así que hay toda una serie de personas diciendo, hemos creado un monstruo. Sí, y este monstruo tuvo demasiado éxito, si se quiere, en atar a Europa Occidental a este sistema, el sistema de poder atlántico. Así que nuestras élites, incluso Giorgia Meloni en Italia, que proviene de una tradición muy diferente, pero es pro-OTAN. Así que tenemos lo que los alemanes llamarían Westbindung, atándonos a este Westbindung. Así que esta máquina, y por supuesto Trump vuelve a reflejar esa visión en Estados Unidos. ¿Por qué necesitamos este Occidente político? ¿Por qué no va a Estados Unidos por su cuenta y así sucesivamente? Así que ya sabes, ahora estoy trabajando en un libro llamado El auge y la caída de Occidente político. Y por supuesto, ahora se está desmoronando al final. Pero no es que estén mintiendo. Están mintiendo sin parar. Están siendo completamente deshonestos. Por ejemplo, esta idea de que esos 3 MiG intervinieron estaban a 3 kilómetros al norte de la isla Vindloo, que está a 12 kilómetros de la costa de Estonia. Y Kagan, en su artículo en The Atlantic, dice que el ataque fue en territorio estonio. Eso es mentira, como mucho es engañoso. Es una mentira pública. Así que en Inglaterra tenemos leyes. Así que digo que puede que esté equivocado en ese punto. No, lo has expresado bien, porque necesitamos diferenciar de nuevo entre los niveles, ¿verdad? Por un lado, están mintiendo en cuanto al simple hecho de lo que ocurrió. Por otro lado, son, en cierto sentido, grotescamente honestos respecto a su ideología, ¿no? La mentira está relacionada con cómo quieren que sea el mundo, no cómo es, sino cómo imaginan que debería percibirse para estar en el lado correcto de la historia. Porque Kagan es, quiero decir, es el papa de los neoconservadores, ¿verdad? Y constantemente difunde estas malas interpretaciones, estas falsedades deliberadas o interpretaciones sin verdad del mundo, pero todas alimentan la manera en que los neoconservadores perciben lo que debería suceder a continuación. Y todo termina en la dominación de Occidente político, como tú has dicho. Él es, en efecto, el Papa, el arzobispo de Canterbury, y todos, el gran muftí de los neoconservadores. Absolutamente. Y es un proyecto impulsado ideológicamente y, por supuesto, un proyecto de poder para mantener la dominación y la hegemonía de Estados Unidos. Y, por supuesto, cada vez se aleja más de la realidad, lo que lo hace cada vez más patológico, si se quiere. Y aquí es donde nos encontramos ahora. Más concretamente, por ejemplo, una de las manifestaciones es que en Estados Unidos tenemos a los neoconservadores intentando atraer a Trump hacia su ala, mientras que está lo que pensábamos que sería el ala de Vance, que eran los America First. Y ahora hay una gran batalla en Washington entre estas dos alas. En Europa, lamentablemente, ni siquiera tenemos un debate tan rico. No lo estamos teniendo. En cambio, nuestra generación de líderes europeos está ahora consumida por una fiebre bélica y una rusofobia de un nivel que incluso en Washington, como decía un artículo,
les preocupa la estonización de la política exterior occidental. Es decir, esta rusofobia revanchista y violenta, este belicismo de escalada sin límites, siempre que sean otros los que luchen. Quiero decir, la valiente y pequeña Estonia, con su ejército de 4.000 efectivos, no va a enfrentarse sola a Rusia. Pero si pueden arrastrar a Washington, bueno, todos ganan. Por supuesto, sería el fin de la humanidad en la Tercera Guerra Mundial, pero ese es un pequeño precio a pagar si realmente podemos golpear a esos terribles moscovitas. Es una locura. Lo es, lo es. It's a madness. It is, but it's really interesting of how the madness actually. Pero es realmente interesante cómo funciona la locura. Una de las formas en que la locura opera ahora, donde la cola empieza a morder al perro, es que los europeos, que han sido completamente capturados ideológicamente, están impulsando realmente las políticas que antes básicamente se usaban como un grifo. Un poco abierto, un poco cerrado, ¿verdad? Desde Estados Unidos, a veces un poco más, a veces un poco menos, de neoconservadurismo. Y ahora los europeos dicen, no, tenemos que ir hasta el final. Además, por supuesto, de nuevo, Estonia, Letonia, Lituania, los Bálticos. Y tenemos una jefa de política exterior de la UE, que es Estonia. Y ella es, como sigo diciendo, la hija nacida en la Unión Soviética de un apparatchik comunista. Y ahora está liderando la ofensiva contra los herederos en Moscú del antiguo sistema. Claramente son diferentes, pero es difícil comprender todas estas capas de significado e ideología. Voy a hablar un poco sobre eso. Meaning and ideology. Can you maybe speak to that? Doy dos respuestas a eso. La primera es, efectivamente, que estas élites europeas profundamente americanizadas están ahora muy decepcionadas, por supuesto, porque Estados Unidos está desamericanizándose, en la América de antes, si se me permite decirlo así. Así que quieren continuar la cruzada, incluso a pesar de Estados Unidos. Están tan profundamente americanizadas, tan integradas en ese occidente político, que incluso si Estados Unidos se desvía, como está ocurriendo en parte bajo Trump, seguirán con la cruzada hasta la conclusión final. Y esto lleva a que, por ser mimético, si se quiere es secundario, sea más irresponsable que la fuente primaria, que era Washington, que, como usted dice, siempre mantenía un nivel de diplomacia abierto. Incluso bajo Biden, ya sabes, estaba bastante claro que no iban a intensificar la guerra de Ucrania hasta el nivel de una tercera guerra mundial. Por eso, por supuesto, Kagan ataca a Biden por no haberse volcado por completo. ¿Por qué no fueron a la guerra total contra Rusia desde el principio? Y es algo enorme, ya sabes. Cuando empiece el juego de culpa sobre Ucrania, ese va a ser uno de los grandes temas. Así que es irresponsable, porque la responsabilidad siempre se delegó en Washington. Las potencias europeas no tenían que ser responsables de la guerra y la paz. Dejamos eso a nuestros amos y señores en Washington. Así que ese es el primer argumento. Decir que estas patologías del occidentalismo político tardío son más peligrosas en nuestro continente europeo como etapa final, pero por supuesto van a ser destruidas de muchas maneras. El segundo gran argumento que plantearía, y este es un poco más controvertido y estoy trabajando en ello, es decir, que este tipo de comportamiento por parte de Estonia, Polonia y estas élites postcomunistas, y Landsbergis, por supuesto, en Lituania, ha supuesto una violencia muy profunda en Lituania, especialmente durante mucho tiempo. Y este es precisamente el carácter del final de la Guerra Fría y de aquellas revoluciones postcomunistas entre 1989 y 1991. Ahora las estoy considerando, y la bancarrota intelectual de esos momentos, que no fue en 1989, ya sabes, claramente vale. El dominio soviético estaba llegando a su fin, y mucha gente lo celebraría. Y yo desde luego celebré la aparición de lo que pensábamos que serían estados democráticos, orgullosos y maravillosos. En cambio, lo que ha sucedido es que la forma en que se trascendió el comunismo, ahora la denomino una revolución negativa. Simplemente hubo una huida de algo, y esta es la idea de la melancolía, que estos países fueron de algún modo secuestrados o raptados, lo cual es tan primitivo e imbécil, para ser sincero.
which is so primitive and imbecilic, to be quite honest. These were countries with complex histories. Estos eran países con historias complejas, marcos complejos. En la década de 1930, Polonia en particular no logró comprometerse con el establecimiento de la seguridad colectiva y por lo tanto tiene una gran responsabilidad. Y por supuesto los británicos, que siempre apoyaron eso, a diferencia de los franceses, que intentaron establecer esa pequeña mini entente de los países de Europa Central en los años de entreguerras. Así que, en otras palabras, para entender la segunda parte de mi respuesta, hay que retroceder un poco más para comprender la trayectoria de Europa del Este como un proyecto geoideológico. Y 1989 radicalizó cierto elemento de esa visión, que ahora está dando un fruto muy envenenado. En otras palabras, lo positivo, que son los estados independientes, Georgia, Armenia, maravilloso, ya sabes, ¿quién está en contra? Pero luego su fracaso. Y porque la buena conquista continúa, que es una de esas políticas catastróficas de los años previos a la guerra, no se trata simplemente de una nueva guerra fría. Es el fracaso incluso de la entente, de la seguridad colectiva y del compromiso diplomático adecuado, del tipo que está en el corazón del sistema internacional de la Carta, el internacionalismo soberano. Es decir, existen estados soberanos, pero se unen a través de la diplomacia, el diálogo y el multilateralismo para establecer relaciones estables entre ellos. El sistema internacional de la Carta, el primer principio es, y por supuesto seguido de muchos otros, la no injerencia en los asuntos de otros estados y un marco para el multilateralismo. Eso no significa renunciar a los valores normativos y de derechos humanos. Por supuesto que no. Pero la cuestión es cómo se hace. Sí, y sabes, actualmente me parece, quiero decir, últimamente he empezado a pensar en lo que Estados Unidos está intentando implementar, y quizá lo que el occidente político está intentando implementar. No es una idea de esfera de influencia, sino una esfera de injerencia. Es como el derecho especialmente de Estados Unidos, a intrometerse en los asuntos internos a través de estos métodos tan sofisticados que han desarrollado con el tiempo, incluyendo todo el entramado de ONGs y la financiación a través de la NED y USAID, y así sucesivamente. Y mezclando, ya sabes, la influencia directa en los medios y la sociedad, también con proyectos benévolos, ¿verdad? Para ayudar a los estados a llevar a cabo proyectos de sociedad civil. Y algunos de ellos están bien. Quiero decir, USAID tiene buenos proyectos para ayudar a los agricultores en Paraguay. Realmente los tiene. Pero luego también están los medios de comunicación y todo el aparato de influencia. Y en cierto sentido es la cuestión de hasta dónde puede llegar esa influencia y a qué ámbitos alcanza. Y en el caso de Ucrania, estamos dispuestos a luchar junto a los ucranianos hasta la muerte de ucranianos y rusos. Y luego hay todas esas otras capas sobre por qué esto es beneficioso para Estados Unidos y, por supuesto, perjudicial para Rusia. Pero esta idea de que debería ser nuestro derecho a intervenir, ¿cómo lo ves tú? En cuanto a USAID y todas las demás agencias humanitarias, mi opinión es que USAID fue una combinación clásica de lo bueno, lo malo y lo feo. No sé cómo se podrían dividir las proporciones, pero sinceramente, algunas personas me critican por esto. Diría que hasta el 70% del trabajo de USAID fue bueno. Esto incluía el apoyo a programas contra el SIDA, la prevención del VIH, el apoyo a la atención sanitaria de las mujeres y así sucesivamente. Cosas brillantes y programas de alimentación. Fue muy importante y maravilloso. De hecho, tenemos que dar testimonio de la generosidad de Estados Unidos por hacer tanto bien a lo largo de los años. Pero lo malo es, por supuesto, el intento de injerencia política, que realmente fue injustificado y catastrófico, y que por supuesto luego tiene un efecto de retroceso y destruye su bien positivo. Y parte de ello fue incluso malo porque, bueno, iba a entrar en detalles sobre cómo parte de esta ayuda estaba vinculada al aborto y los derechos de las mujeres y demás, pero no entraremos en ese debate. Y lo feo, en particular, está asociado con las ONG.
Por ejemplo, tenemos, ya sabes, clásicamente, las cifras son discutidas, pero en la pequeña Georgia, un país de poco más de 3 millones de personas, había casi 30.000 ONG. Ahora, ¿de qué va todo eso? Tienes esta densa red. What's that all about? You have this dense network, and of course, we now saw after USAID was closed. Y por supuesto, ahora hemos visto, después de que USAID fuera cerrada, cuántas ONG ucranianas, de la llamada sociedad civil y organizaciones de medios, fueron clausuradas. Todo esto se distorsionó de manera intensa. Así que eso es lo bueno, lo malo y lo feo. Intentemos salvar lo bueno y eliminar lo malo y lo feo. Pero la cuestión más amplia que planteas es absolutamente crucial. Y para responderla, sí, efectivamente después de 1989-91, con el fin del orden mundial soviético y la ausencia de un competidor a la par, Occidente político se radicalizó de manera dramática. Afirmó ser universal. En otras palabras, usurpó las prerrogativas del sistema internacional de la Carta y de las Naciones Unidas. Y por eso este concepto del llamado orden basado en reglas es tan relevante, porque es explícitamente, nuestras reglas dominan y tienen prioridad sobre el derecho internacional. Nos las inventamos sobre la marcha. Podemos bombardear Yugoslavia cuando lo decidimos. Podemos invadir ilegalmente Irak en 2003 con la coalición anglosajona, pero vamos haciendo las reglas según nos conviene. Tenemos este universalismo, que era falso, por supuesto, porque el verdadero universalismo pertenece a las Naciones Unidas y al sistema de la Carta. Fue una usurpación. Y por supuesto, existe la tensión entre estos dos. Y hay que señalar también que este universalismo no solo se caracteriza por la doble moral, sino que la doble moral es intrínseca e inherente a él, porque por definición es un universalismo falso, lo que significa que va a ser selectivo y arbitrario. Apoyamos asesinatos en masa, no los apoyamos, pero en la práctica los avalamos, en Gaza o antes en Arabia Saudí, porque son nuestros amigos. Pero derrocamos una elección democrática en Chile en 1973, y mucho más. Y por supuesto, se radicalizó después de 1989. Lo que antes era ocasional se volvió sistémico tras 1989-91, y ahora vivimos con las consecuencias. Esta idea de que los países tienen que elegir, o estás con nosotros o estás contra nosotros, reproduce la lógica más banal del pensamiento de la Guerra Fría. Occidente político es un ente que impone esto, y ni siquiera se conforma, por supuesto, con haber generado guerra, conflicto y división en Europa. Ahora quiere extender estos magníficos beneficios internacionalmente a la región Asia-Pacífico, apuntando no solo a China, sino también en efecto provocando un conflicto sobre Taiwán. Ya lo vimos antes. Así que en efecto, es una universalización de la otanización de la Unión Europea, y ahora por supuesto, hay movimientos para otanizar la región Asia-Pacífico. Estas son estrategias de pura confrontación, ¿verdad? Es decir, es un juego de suma cero. Va a ser o nuestro o suyo, ¿no? Se pierde todo el espacio conceptual, para lo que, en los años 90, aún teníamos con las visiones de una casa europea común. Como decía Gorbachev, Bush tenía una versión ligeramente diferente. Era Europa entera y libre. Europa entera y libre. Esa fue la arte de Bush en su discurso en Maguncia. Y tenemos que entrar en esto. Tenemos que profundizar en esto. Pero déjame preguntarte primero, ¿de dónde viene esto? Porque quiero decir, has dicho que es una lógica de la Guerra Fría, pero encontramos esa lógica siempre que hay grandes conflictos. Especialmente si miramos la historia europea, lo vemos constantemente. Yo estudié este tema de la neutralidad, ¿verdad? Y lo más común que ocurre cuando una de las grandes potencias entra en guerra es que los europeos siempre discuten. Si no estás con nosotros, si no estás conmigo, estás contra mí. Por lo tanto, las guerras son siempre también conflictos sobre cómo aplastar a los neutrales o ganártelos para tu bando, para asegurarte de tener la mayor alianza posible y que el otro no tenga nada, ¿verdad? Y normalmente, es el más fuerte el que intentará aplastar a los neutrales, porque el más débil tiene más que ganar estructuralmente manteniendo los neutrales.
Y esto se remonta hasta la antigua Grecia. El diálogo de los melios es, en realidad, los atenienses diciéndoles a los melios: no se os permite ser neutrales, o lucháis con nosotros, o os matamos a todos. Y luego trata de cómo acabaron matándolos a todos. Porque los melios, y ahí es donde la escuela realista dice que aprendemos de eso, los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles sufren lo que deben. Pero la otra cuestión es que, en realidad, no aceptamos neutrales. ¿Esa es una cuestión cultural de Occidente político que se remonta a sus orígenes, o es una característica global de nuestra humanidad? Así que diría que, en primer lugar, respecto a la Guerra Fría, tienes toda la razón en que, aunque creo que podemos identificar ciertas patologías asociadas a los comportamientos de la Guerra Fría, nunca se puede decir que el concepto de Guerra Fría abarque todo en la política internacional, o que sea aplicable a conflictos como el de Palestina. Por supuesto, quizá no ayudó durante la Primera Guerra Fría, y estas divisiones entre las grandes potencias no ayudan hoy en día. Pero desde luego la Guerra Fría no lo explica todo. Sobre eso desagregaría un poco más los argumentos. Tenemos este occidente político, que creo que es un elemento tangible. Esto es algo realmente claro. Está en declive ahora, el desafío trumpista a ello, y los europeos intentando mantener vivo el occidente político por otros medios, y así sucesivamente. Así es como lo concibo. Sin embargo, hay un segundo nivel, antes de pasar a un tercer nivel, que sería la guerra del Peloponeso. El segundo nivel es que en todos nuestros conflictos, ya sabes, se habla de un juego de suma cero. Tenemos un occidente político, pero también tenemos un occidente civilizacional. Alan Freeman lo llama el occidente colombino. Esto es desde 1492, el llamado descubrimiento de América. En otras palabras, estamos hablando de un occidente colonial e imperial en el que efectivamente insistieron en que sus estándares, que su ideología, que era el cristianismo, por supuesto, era la única válida. Y eso ya sabes, por lo tanto, fue una imposición muy violenta, ya sabes, contra los mayas, los aztecas, etcétera, etcétera, y los pueblos originarios de todo el mundo. Así que esto, y por supuesto, mucho de esto se hizo en términos de lo positivo, como dices, la misión civilizadora. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos trayendo la iluminación. Y por supuesto, de una forma diferente, este occidente político está haciendo lo mismo. Y en la Guerra Fría, estamos en el lado correcto de la historia, como mencionaste antes, todos esos argumentos. Pero tiene una patología más profunda, este occidente civilizacional. Y de hecho, entonces estoy en otro debate, en el que estoy intentando trabajar. Si este tipo de modernidad, la modernidad occidental, que tiene este elemento conflictivo, que es muy diferente del tipo de modernidad que proponen hoy nuestros amigos en la India y China, e Indonesia, y tantos otros países. Muchos países africanos también están diciendo esto, que esta modernidad occidental, por definición, es, como dices, de suma cero, sin espacio para la neutralidad, sin espacio para una visión de paz y desarrollo, como está de alguna manera incorporado en el sistema internacional de la Carta. Así que esto, y por supuesto en el apogeo del imperialismo liberal, John Stuart Mill y demás, que tenemos que usar medidas duras para, ya sabes, el imperialismo liberal y demás. Podríamos seguir hablando de esto durante mucho tiempo, pero solo quiero decir que esto también está siendo cuestionado hoy en día. Rusia, China, India y otros están desafiando los intentos del occidente político de militarizar la seguridad en la región Asia-Pacífico. También están desafiando, de manera más profunda y significativa, a este occidente civilizacional, su historia de colonialismo, imperialismo, el término chino de un siglo de humillación. Pero hay un tercer aspecto, y es que el occidente civilizacional, en cierto sentido, se remonta, si se quiere, a la guerra del Peloponeso. Pero existe un occidente cultural, aunque no podría llamarse occidente, así que llamémoslo una Europa cultural. Efectivamente se remonta a una civilización greco-romana, a la civilización judeo-babilónica cristiana.
in those early 2000s. Menciono Babilonia específicamente porque en aquellos primeros 2000 años, más o menos, Babilonia, Persia, por supuesto, hubo aumentos de impuestos y demás, pero dejando de lado el aspecto puramente de seguridad, la fertilización cruzada civilizacional, apenas ahora empezamos a comprender lo profunda que fue. Así que nuestra Europa cultural siempre fue un diálogo intercivilizacional. Y ahora sostengo que, para intentar trascender tanto este tipo de modernidad representada por un occidente civilizacional, como este tipo de conflicto de suma cero incrustado en el occidente político, que los europeos han adoptado ahora por completo, están repudiando lo que quizás sea el mejor lado de nuestra naturaleza, que es nuestra cultura europea, que siempre ha estado en diálogo con el Sinaí, el Indo, la civilización babilónica, persa y otras civilizaciones. The Babylonian, Persian, and other civilizations. And it's that vision which we now need. Y es esa visión la que ahora necesitamos revitalizar. Y por supuesto, creo que la forma más inmediata de hacerlo es volviendo al sistema internacional de la Carta de 1945, que no pertenece a Occidente. Sí, Estados Unidos y Roosevelt fueron muy importantes en eso, pero China, la Unión Soviética y otros también contribuyeron. Así que, en otras palabras, no es una situación desesperada. Necesitamos volver a las raíces más profundas, que no se limitan solo al diálogo meliano y demás, que es magnífico en Tucídides. Pero hay otros aspectos, otras tradiciones de las que podemos extraer enseñanzas. Sí, no. Es muy bueno que digas eso. Me alegro mucho. Es fácil caer en el pesimismo sobre dónde estamos. Pero espero que tengas razón en que realmente existe la capacidad de salir de esto, porque ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Hemos visto cómo pasamos de grandes crisis y grandes peligros, peligros realmente existenciales, como la crisis de los misiles en Cuba de 1962 y demás. Luego pasamos a periodos de distensión, y eso también lo hemos visto antes. Quiero decir, el largo siglo XIX fue extremadamente violento, porque Europa conquistó todo el planeta y masacró a millones fuera de Europa. Pero dentro de Europa, en realidad lograron crear algo, el sistema de conciertos, que más o menos alguna forma de paz. Y una vez, solo una vez, que eso se rompió, se convirtió en una guerra mundial debido a las colonias que estos horribles estados habían acumulado por todas partes. Pero la cuestión es que pasamos de una gran conflagración a periodos de verdadera cooperación, colaboración. Y en la Guerra Fría, el punto culminante de eso fue, por supuesto, el Acta Final de Helsinki en 1975, 5 años del proceso de la CSCE. Y en los años 90, de nuevo, vemos cómo existía esa visión de crear algo, y luego otra vez conseguimos perderlo. Occidente político, o quizá incluso Occidente cultural, volvió a perderse en algo que justo entonces condujo a la conflagración actual en la que nos encontramos de nuevo. ¿Podrías quizá analizar también ese aspecto? En primer lugar, sobre el catastrofismo, realmente corre el peligro de convertirse en una profecía autocumplida. Siempre volvemos, y lo he hecho durante muchas décadas, a ese optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia de Gramsci. Y creo que nosotros, como intelectuales, tenemos una responsabilidad, por cierto, y especialmente en nuestro ámbito de trabajo en los asuntos públicos, que ya sabes, nuestro trabajo, quiero decir, puede que sea normativo, pero también es ético, es que debe haber una ética en la ciencia política y en las ciencias sociales. Por desgracia, claro, volviendo a Weber, existe la distinción entre valores y hechos. Pero, ya sabes, yo siempre he cuestionado esa distinción. Quiero decir, por supuesto, hay una distinción y no podemos mezclar los niveles de análisis. Pero eso es todo un discurso aparte. Pero, ¿por qué en cierto sentido mantengo sin duda un compromiso con los asuntos públicos? Y ya sabes, tenga o no razón, claramente lo que hago es señalar un marco conceptual en el que no solo tenemos que volver a esa Europa cultural, sino decir que incluso dentro de nuestras propias sociedades hay un occidente mejor que ahora lucha por emerger. Y esto lo sabemos en tantas de nuestros amigos y en debates intelectuales. Desafortunadamente, queremos repetirlo de muchas maneras.
cancelled and being suppressed in all sorts of ways. But that's one thing. But as you say, Pero eso es una cosa. Pero como dices, la perspectiva a largo plazo, tu pregunta, para decir que, como mencionas, todo esto ha convergido ahora en un torbellino extraordinariamente peligroso. La cuestión es que la Primera Guerra Fría era relativamente fácil de entender. Era una confrontación geopolítica e ideológica entre el comunismo y el capitalismo, y así sucesivamente. Nunca fue del todo eso, pero al menos era una forma de entenderlo. Entonces, ¿cuáles son los grandes temas hoy en día? Y por eso, cuando tenemos a alguien como Michael McFaul y su nuevo libro sobre autocracia versus democracia, que es una repetición del viejo juego con nuevos términos, me parece intelectualmente vacío y, por supuesto, conduce al militarismo. Y por cierto, el militarismo es uno de esos elementos que están en el corazón mismo de Occidente político. Ya sabes, Europa, por así decirlo, se desmilitarizó tras el final de la Guerra Fría. Aprovechó ese dividendo de la paz. Washington nunca estuvo satisfecho con ello. Y hoy está regresando con fuerza, justo en el momento en que, y voy a coger el toro por los cuernos, ¿cuál es la esencia de nuestro conflicto con Rusia, del conflicto de Occidente con Rusia? ¿Es ideológico? ¿Es territorial? ¿O se trata de esa visión? Y por eso volvemos a la paz perdida, que después de 1989 podríamos haber establecido tan fácilmente un marco para la paz y el desarrollo si tan solo hubiéramos podido. Hay varios elementos. Uno de los clave era, como mencionaste, la Casa Común Europea. En otras palabras, un orden de paz pancontinental desde Lisboa hasta Vladivostok. Eso nunca iba a ser permitido por Washington, ¿verdad? Lo dijeron explícitamente. Dijeron explícitamente que la OTAN debía continuar como un instrumento para la continua vasallización de Europa Occidental. Los líderes de Europa Occidental en su mayoría aceptaron eso, excepto Charles de Gaulle, a quien realmente no le gustaba. Y en varios momentos, Margaret Thatcher, para darle crédito, y algunos de los líderes alemanes durante la Ostpolitik. Así que ahí está la línea de la Ostpolitik. Y por supuesto, nuestros amigos en Washington hicieron todo lo posible para socavarla, incluyendo detener la relación energética. Y así están ganando. Washington ha ganado. Pero lamentablemente, no son los globalistas liberales quienes se están bañando en los laureles de la victoria, sino nuestro amigo Donald J., quien está cosechando esto, logrando que Europa haga lo que ellos querían. Militarizar. Este discurso del 5% es una locura. Militarizar, conflicto permanente con Rusia, dependencia energética de Estados Unidos, desindustrialización, de modo que tengas una fuerza permanente como ala subalterna en la lucha contra las potencias asiáticas, China e India. Bueno, desde la perspectiva de Washington, es una victoria total por todos lados. Desde la perspectiva europea, es absolutamente catastrófico. Y hay tan pocas voces dentro de Europa que articulen una lógica genuina, lo que yo llamaría postcomunista, postguerra fría, de auténtico internacionalismo social. ¿Dónde están nuestros movimientos por la paz? ¿Dónde están todas estas visiones de cambio? Sí, existen en los márgenes. En Alemania tenemos este intento de establecer un nuevo partido. En el Reino Unido tenéis vuestro partido Corbyn y Sara Sultana. Y se ve aquí y allá, en varios lugares, pero es muy complejo. ¿Dónde está esa paz, esa agenda pancontinental? Y por supuesto, ahora se presenta a Rusia como el eterno enemigo existencial. No lo es. Los 150 millones de personas en Rusia hoy en día son básicamente europeos, con los mismos valores, los mismos códigos morales y en algunos aspectos más tolerantes y más abiertos. Por supuesto, el régimen es otra cosa, y ese es otro debate. Pero la idea de que de alguna manera son enemigos existenciales de Europa y de Occidente político es completamente falsa. Es bastante curioso, porque los rusos son perfectamente capaces de debatir esto y discutir todos estos temas, incluido el sistema político. Y vemos que, por ejemplo, Glenn Deason, en su canal el otro día, tuvo al editor de Russian Global Affairs, Lukyanov.
Yeah, I think Lukyanov. Sí, creo que Fyodor Lukyanov. Ellos son completamente capaces de debatir esto, y los pros y los contras de sistemas más o menos autocráticos y demás. Es Europa occidental, bueno, los estadounidenses también. Los estadounidenses son capaces de debatir este tipo de cosas. De hecho, los europeos no lo son. Los europeos son como todo o nada, o estás con nosotros o contra nosotros. Y si no estás con nosotros, entonces eres un títere de Putin. Y especialmente en Alemania vas a ser, quiero decir, estás acabado. Y estoy muy preocupado por un colega alemán que tuve recientemente en mi canal, Jonas Tögel. Es bastante joven, es un muy buen académico, que estudia la propaganda, y ahora está hablando de sus hallazgos en su canal de YouTube. Pero sigue dentro de Alemania. Quiero decir, me preocupa la gente que critica el sistema desde dentro. people who criticize the system from within. Yes. You're absolutely right that the public Sí, sphere tienes toda la razón al decir que la esfera pública en Estados Unidos es vibrante. Hay un gran debate. Hay tantas cosas buenas sucediendo. Quiero decir, no puedo enumerarlas todas, pero por ejemplo el Quincy Institute for Responsible Statecraft con Anatol Lieven, Nikolai Petro y muchos otros asociados que está teniendo realmente James Carden, quiero decir, la lista es interminable. Y en Rusia también, los debates son realmente abiertos. Quiero decir, solo diré que he estado involucrado con el Club Valdai durante muchos años. Pero también, por ejemplo, tienen esto en el IMEMO, el Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, un instituto muy conocido de la Academia de Ciencias de Rusia. the Russian Academy of Sciences, Institute Academy of Sciences, they have this Primakovsky Chtenye. Tienen estas lecturas de Primakov y asistí en junio, y los debates fueron excelentes, realmente increíbles. El tipo de apertura, desafío, reflexión y profundidad intelectual a todos los niveles fue simplemente muy bueno. Y lo mismo ocurre con el Valdai, por cierto. Sigue siendo un formato relativamente liberal. Pero esta es la tragedia. Nuestro discurso, nuestra esfera pública en el Reino Unido y en Europa en general, está completamente viscerada, completamente obtusa. Y, de hecho, nos han arrinconado. Y aquellos que realmente se atreven a alzarse, quiero decir, puedo decírtelo, y no lo he ocultado, se ha iniciado un caso de contraterrorismo contra mí personalmente. A counterterrorism case has been started against me personally. ¿En serio? Yes. So I'm now under subject and Sí, así que ahora estoy siendo investigado por lo que antes se llamaba la Brigada Especial en el Ministerio del Interior. Pero quién sabe, ni siquiera podemos nombrar al organismo que está iniciando esto ahora. Es todo tan vago y amorfo porque he participado en charlas mediáticas en Rusia y en China, ya que voy a ir a China dentro de unas semanas. Así que ahora es realmente primitivo y, por supuesto, intimidante. Y ahí está Robert Skidelsky, por cierto, Lord Robert Skidelsky, que fue uno de esos valientes pensadores independientes como miembro de la Cámara de los Lores, que también fue detenido e interrogado bajo las mismas disposiciones, la Ley de Contraterrorismo de 2019. No te lo podrías inventar. Y lamentablemente, incluso hablar de ello, por cierto, conlleva el riesgo de sanciones. incurs a danger of penalties. Quiero decir, al final del día, esto es por supuesto una señal de debilidad. Un sistema fuerte no necesita contener a sus críticos, ¿verdad? Porque puede reírse de ellos o ignorarlos. Así que es una señal de debilidad, pero también es una señal de este colapso, y de este colapso general europeo, que es extremadamente, quiero decir, peligroso a nivel personal. Y es una pena para quienes vivimos en Europa o tenemos familia allí. ¿Ves alguna señal? Porque también somos optimistas, no queremos renunciar completamente al optimismo. ¿Ves señales de que esto, de alguna manera, se está corrigiendo? Para mí, ahora mismo, lo que está ocurriendo con Palestina, y en realidad, esta protesta masiva, y también ahora las reacciones forzadas de los países occidentales ante ello, eso para mí es la primera señal de que no, algunas cosas ya no pueden ser completamente ignoradas. Cannot completely be ignored anymore. Yes. There's always, Sí, siempre hay espacio para, ni siquiera estoy seguro de que la palabra sea optimismo, pero continuará cierto coraje de compromiso intelectual. Y como dices, finalmente, incluso la marea puede estar cambiando en lo que respecta a la cuestión de Palestina. Y de nuevo, no tengamos miedo de abordar el tema clave. Tenemos una gran guerra en nuestras propias fronteras, en Ucrania.
Y eso realmente, personas como yo, que hemos estado pidiendo la paz desde el principio. Pero, por supuesto, nos gustaría ver. Tenemos que trabajar. Por cierto, soy muy pesimista respecto a cómo va a desarrollarse todo esto. Tengo la sensación de que las potencias de Europa Occidental se han atrincherado e invertido tanto en el proyecto ucraniano. Y por supuesto, los propios ucranianos han suprimido voces alternativas dentro de su propia comunidad política de manera tan efectiva que no son capaces de hacerlo. Pero ya sabes, podemos volver al tema. Porque en 1945 teníamos los esbozos de un orden mundial más cooperativo, y lo estropeamos, y en 2 años ya estábamos en una guerra fría. Y por supuesto, los orígenes de la Primera Guerra Fría son muy debatidos, y volvimos a equivocarnos en 1989-91 después, de forma bastante clara, debido a la ampliación de la OTAN y demás. Incluso Zbigniew Brzezinski, que quería la ampliación de la OTAN, dijo que tenía que haber un tratado de seguridad general con Moscú. Esto lo dice en su libro de 1997, El Gran Tablero Mundial. ¿Estamos cerca de otro punto de inflexión? Creo que sí. Creo que el fenómeno trumpista es un reflejo de que las viejas formas ya no funcionan. Los europeos están empeñados en mantener las viejas costumbres, la vieja forma de pensar, como diría Gorbachev. ¿Dónde está la nueva forma de pensar? No necesitamos una nueva forma de pensar. Simplemente necesitamos una reafirmación de los principios de la Carta del Sistema Internacional. No hay ideas alternativas ni nuevos sistemas esperando entre bastidores. Tras Versalles, tras la Sociedad de Naciones, se entendió que era necesario un equilibrio entre un comité de grandes potencias y un comité federativo, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora lo tenemos. Nuestra tarea hoy es hacer que la visión de 1945, de hecho el espíritu de 1945, vuelva a funcionar. Y lo vemos en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, en el acercamiento entre India, China y Rusia, y mucho más, y muchos otros, y Lula da Silva en Brasil. Ahí es donde reside mi fuente de optimismo. Sí, y también lo vemos en el discurso político, ¿verdad? Lo único que básicamente une a todos es que nadie cuestiona seriamente a las Naciones Unidas como ideal, como idea y como carta, ¿verdad? Debo interrumpir. 2 países lo hacen, Israel y, perdón, 2 países lo hacen, Israel y Ucrania. Ucrania. Bueno, Ucrania tendría que verlo. Israel sí. Estados Unidos quiere reformas, especialmente. Quieren que arreglen las escaleras mecánicas desde la semana pasada. Teléfonos, sí. Pero China y Rusia están completamente de acuerdo. Todos los demás están de acuerdo. El multilateralismo es algo bueno, y este es el camino a seguir. Así que todos reconocen, en realidad, que el aumento de las normas en el derecho internacional es algo positivo, y que los enfoques multilaterales son algo bueno. Cómo llegar allí es otra cuestión. Perdón, pensamiento más sobre... Nadie cuestiona los principios de sistema estatutos. No, en serio. Sabemos que tiene sus deficiencias, pero todos lo entendemos intuitivamente de inmediato. Absolutamente. Tienes toda la razón. Eso es precisamente lo que llevo defendiendo desde hace varios años, que nadie repudia eso. Y todos esos grandes documentos que se publican, las declaraciones conjuntas con Rusia, China, India, todos ellos, y el sur global, siempre apelan precisamente a los principios de 1945. Por lo tanto, están desafiando implícitamente la usurpación de la imparcialidad y universalidad de las Naciones Unidas por parte del occidente político. Sí, están gritando, y especialmente también los estados africanos. Empiecen a cumplir de una vez con sus malditas promesas. Dejen de hablar con doble discurso y de aplicar dobles estándares, y así sucesivamente. Quizá hay una cosa más sobre la que quiero conocer tu opinión, y es que cuando hablamos con colegas como Radhika Desai, que son estudiosos marxistas, ellos utilizan el marxismo como marco teórico y luego emplean la idea de imperialismo en un sentido analítico, no solo como un Estado que quiere acaparar tanto poder como pueda,
sino como un Estado que, debido a sus orígenes capitalistas, está condenado a volverse imperialista y expansionista, porque es este sistema capitalista el que alimenta eso y lo hace necesariamente expansionista. Cuando tú usas el término globalismo, básicamente estás utilizando un concepto o una explicación diferente a esa. En tu análisis, la estructura de la economía o la estructura del sistema social también influye en la forma en que estas bestias tienen que comportarse en el escenario mundial. These beasts have to behave on the world stage. That's a fantastic question, and I only wish I had enough Esa es una pregunta fantástica, y ojalá tuviera una hora para responderla, porque realmente es fundamental. He pasado la mitad de mi vida, de hecho, intentando trabajar en ello. Yo mismo vengo de una tradición de izquierdas, una tradición marxista. De hecho, justo ayer publiqué en Canadian Dimension sobre los intentos de establecer este nuevo partido en el Reino Unido, o vuestro partido, que es un intento de aportar una perspectiva de izquierdas a lo que hemos estado discutiendo. provide a left perspective on what we've been talking about. And indeed, the debates within your party today are Y de hecho, los debates dentro de tu partido hoy giran en torno al grado en que el capitalismo es realmente domesticable. Podemos lograr una democracia justa y equitativa dentro de un sistema de mercado. Por supuesto, todo el desarrollo de la socialdemocracia se basó en la idea de que podemos combinar democracia y mercados, y por lo tanto, implícitamente, desde Bad Godesberg en 1959, la idea socialdemócrata ha sido que es posible. Así que creo que esas corrientes y otras ideas son realmente ricas e importantes. Básicamente, mi opinión siempre ha sido que sí, es sumamente importante, pero el peligro desde la perspectiva de la izquierda marxista es colapsar los niveles de análisis y reducirlo todo al dinamismo del capitalismo, especialmente la forma neoliberal del capitalismo, con la financiarización, el desmantelamiento de la vida social y la conversión de todo en un producto de mercado, incluidos los valores de la educación universitaria, que en el Reino Unido ha llegado muy, muy lejos. Y él apreciaba precisamente la visión de la alta modernidad a la que yo siempre solía aferrarme, lo que significaba la educación, formar, crear, pensar, individuos críticos que puedan participar no solo en relaciones de mercado, sino en relaciones humanas en el sentido humanitario más amplio. Por lo tanto, no se puede. Y de hecho, la idea pseudo-marxista que dice que el derecho es un instrumento de la economía y demás, no es así. No se puede. El derecho y el sistema legal tienen una autonomía. Así que todos estos sistemas. Quiero decir, solo un último punto para concluir todo esto. Mi visión de cómo funcionan los asuntos internacionales tiene estos 4 niveles, o dominios, esta jerarquía. Tenemos el sistema internacional. Luego tenemos esta esfera de la política internacional, donde existía el antiguo sistema soviético, el occidente político compitiendo, y así sucesivamente. El tercer nivel es efectivamente la economía política internacional, con debates muy complejos al respecto. Y el cuarto nivel, por cierto, el cuarto ámbito, es la sociedad civil transnacional, si se quiere. Me refiero al Vaticano, las iglesias, la religión, los movimientos pacifistas y demás. Claramente, algunas personas sostienen, por supuesto, que en la era de la globalización, esto al menos se volvió importante, incluso dominante, toda esta ideología de la sociedad civil en los primeros años, lo cual está muy exagerado. Y de hecho, los think tanks, que por supuesto pueblan densamente nuestra esfera pública, y algunos de ellos en Estados Unidos son muy perniciosos, pero otros, como hemos mencionado, el Quincy Institute, son muy positivos, configuran el debate público. En Europa, tenemos el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que realiza un trabajo interesante. Pero por supuesto, está profundamente integrado en el sistema, porque muchos de estos no son organismos analíticos, sino de defensa de intereses. Y por supuesto en Washington, D.C., creo que se llama K Street, ¿verdad? Todas esas agencias de lobby, que tan a menudo están financiadas por el complejo militar industrial. Sí, y una gran parte de los medios también.
Y las personas que trabajan en los medios realmente se perciben a sí mismas como responsables de mantener el tipo correcto de diálogo, ¿verdad? Y de mantener el tipo correcto de ideas en la esfera pública. Porque si no lo haces, es peligroso. Ya lo hemos visto con el coronavirus, ¿verdad? Si informas sobre ello de la manera equivocada, la gente tiene malas ideas y entonces todos van a morir. Pero es así como muchas de estas personas se perciben a sí mismas. Así que, en este sentido, son muy honestos sobre lo que hacen. Solo también bastante perjudicial para el fourth. Also quite hurtful to society. Well, absolutely. And of course, as we were saying earlier, Bueno, absolutamente. Y por supuesto, como decíamos antes, el nivel del debate intelectual y el grado de apertura a otras ideas ha disminuido. Creo que esto se debe en parte a la perniciosa influencia de estos think tanks financiados y, en efecto, a la decadencia de los medios de comunicación. Luego, por supuesto, podríamos argumentar que todo el cambio del antiguo periodismo impreso hacia las redes sociales y demás ha cambiado los términos del debate, lo cual, por supuesto, es cierto. Sí, necesitaba embrace to the new. Yeah, and we will need to talk about this again. We are reaching the 1 hour. Estamos llegando a la marca de 1 hora. Y Richard, esto ha sido fantástico. Ha sido muy interesante conectando lo particular con la visión más amplia. Espero que podamos repetirlo en un futuro próximo. Si la gente quiere leer más de ti, ¿dónde debería ir? People want to read more from you. Where should they go? well, I'm not on social media, unfortunately, because I was. Bueno, lamentablemente no estoy en las redes sociales porque fui atacado por muchos trolls y demás en años anteriores. Así que simplemente pienso, quiero decir, quizá no debería mencionarlo, que mi página de Wikipedia ha estado bajo ataque constante. Así que es muy difícil hacer esto. Pero quizá no debería decirlo, pero Amazon tiene una lista de mis obras publicadas, y la Universidad de Kent tiene un repositorio académico que también contiene muchas de mis obras. Which has a lot of my works as well. Right, and all of your works are Correcto. Y todas tus obras también están disponibles. Me refiero a los libros. Tienes muchísimos libros en todos los repositorios conocidos en línea. Y tenemos que agradecer a los rusos y a los kazajos por eso. Pero Richard, te tendremos de nuevo en este canal. Muchas gracias por tu tiempo hoy. channel again. Thank you very much for your time today. My pleasure. Ha sido un placer. F por mucho, Gracias. Yeah.